Bueno, wow, ¿no? Qué gente, qué cantidad de gente, de lectoras y lectores que están acá. Bueno, nada, es una locura, la verdad que no se puede creer. Ya superamos nuestras expectativas y la cantidad de gente que vino y los libros que se están llevando. Espectacular, gracias, bueno, gracias. Aplauso para la FLU, para los libreros y libreras y los artistas y la gente que colaboró en este proyecto. Porque bueno, nada, a veces se cree que yo solo haciendo esto y no, hay mucha gente. Está Paz, que es ahí la cara oculta de la FLU, pero también están los libreros, las libreras, los artistas que se copan y bancan este tipo de proyectos. La verdad que eso es maravilloso. Así que bueno, para la tercera actividad de esta segunda edición de la FLU, le pedí a Martín si podía venir. La verdad que Martín es cliente de la librería. Yo creo que pasa, no sé, una vez por semana pasás más o menos y siempre se agarra unas cositas tremendas. Además sufre porque muchos ya los tiene en su propia biblioteca. Yo sueño con la biblioteca de Martín. No le deseo ningún mal, para nada, nunca, jamás. Cruzamos ahí. Pero bueno, algún día quizás me la va a dejar mirar por lo menos. Soñar un poquito más. Así que bueno, nada, la verdad que le pedí a Martín si quería venir a contarnos y a charlar un poquito sobre la formación de un lector, sobre cómo se forma un lector, cómo se formó él. Un poco me parece muy importante hoy en día cómo los lectores vamos encontrando y haciendo nuestro camino. Creo que nosotros pensamos cuando en nuestras primeras lecturas de adolescente, de joven, y bueno, la verdad que me pareció muy interesante que él, como el gran lector que es, nos contara un poquito y nos charlara. Creo que va a estar maravilloso. Así que le pido un fuerte aplauso para Martín Coan. Buenas tardes. Bueno, yo muy feliz con lo que está pasando acá. Y con todo este movimiento y todo este ruido, me alegro no haber comprado un piso acá enfrente como tenía planeado. Pero bueno, por el bullicio, pero si no ya me cruzaba y ya estaba un gustazo enorme realmente que todo esto esté pasando. Porque somos bichos de librerías de viejo y somos frecuentadores de librerías de usados a las que les asigno habitualmente una importancia capital para la literatura y para todos nosotros los lectores, por varias razones. Quisiera subrayar o mencionar una. Los tiempos en los que nos metemos cuando entramos a una librería de usados o una librería de viejos. Porque nos marca una temporalidad distinta para la literatura. Y yo diría, nos marca una temporalidad, a mi entender, más genuina para la literatura. Uno no transita un solo tiempo, no se mueve en un solo lugar. Pero a veces la literatura, el mundo de los libros en general, pero hago hincapié en la literatura en lo particular, que es a lo que yo más que nada me dedico más que nada, estamos a veces bajo el imperio del tiempo de la novedad, como si la regulación de la circulación literaria fuese estrictamente atenerse a la novedad, de lo que se informa es de la novedad, lo que aparece es la novedad, de lo que se supone que hay que estar atento. No digo que no, pero cómo ocupa el centro de la escena una especie de suspensión de tiempo presente. Suspensión está mal elegida la palabra, porque suspensión da idea de detenimiento, y es lo contrario. Un vértigo de tiempo presente que se renueva a veces semanalmente o a veces más que semanalmente, y se instala, me parece, que se empieza a establecer con este tiempo conjugado, o con esta temporalidad conjugada en un solo tiempo verbal, que es el del presente. A veces como novedad, a veces como moda, a veces como actualidad, a veces como tendencias. Insisto, no descarto ninguna de esas instancias, pero me parece que nos pueden llevar a pensar que la literatura tiene una única temporalidad, que es la del presente, y esa única temporalidad, digamos, después trae consecuencias en la práctica literaria. Es bastante valioso, creo yo, y puede ser deprimente, pero deprimente en el sentido que los golpes de realidad a veces pueden ser deprimentes, revisar
revistas literarias de otra época, suplementos literarios de otra época, cuando había, porque ahora hay cada vez menos y ya casi no hay, y ver cuáles eran las conjugaciones del presente de aquellos pasados. De qué se hablaba, qué estaba lo que se llama candelero, que no sé muy bien qué es, quiénes estaban en el centro del escenario rutilante del presente, y corroborar que la mayor parte de las veces de eso queda poco y a veces nada, y que la literatura más bien se va decantando en un tiempo distinto que no es del orden exclusivo de ese vértigo y de esa ansiedad y de esa impaciencia. Por supuesto que para quienes se dedican a escribir, la paciencia es difícil de practicar, tanto para lo que puede ser la instancia de publicación como para después el reconocimiento, pero eso no es un problema de la literatura, eso es un problema de la vida humana que se termina. Si fuésemos eternos, el problema es que nos vamos a morir, digamos, para decirlo muy rápidamente, pero la literatura no se regula con esa temporalidad. Entonces hay como una ansiedad de estar, o una ansiedad de figurar, o una ansiedad de repercusión, incluso una tendencia contemporáneamente cada vez más acentuada de que sean los propios autores los que se ocupan de su propia repercusión. Porque claro, en la dinámica literaria de la escritura y de la lectura, el escritor escribe, el libro se publica, y hay que hacer algo que es difícil de hacer: esperar a que el libro se lea y genere lo que cada libro puede generar, y por ansiedad o por este imperio del presente y de la inmediatez del reconocimiento, de la urgencia del reconocimiento, entonces cada vez más son los propios autores los que se ocupan de consagrar los libros que han escrito ellos mismos, lo cual es absurdo, porque esa intervención, digamos, da suma cero, cada cual se está ocupando de sí mismo y pocos de otros. Y yo entiendo bien esa ansiedad porque yo sé que las sopas son más ricas cuando decantan en el tiempo, y yo no las sé hacer, y practico esos sobrecitos inmundos y yo sé sé que estoy comiendo mal. Con la comida no tengo tanta cuestión, con la literatura sí, y hay una cuestión con la decantación en la literatura. Entiendo la ansiedad, la tengo también. No reniego del presente y de lo que está pasando y de un sentido de la actualidad, pero sí vacilo, dudo, me hago preguntas con respecto al hecho que cada vez más tiende a ser el tiempo dominante. Ni el futuro como tiempo de espera, ni la recapitulación o la sedimentación de un pasado, sino un estado de urgencia generalizado, insisto, de la novedad y de las novedades de la semana y de los acontecimientos. La literatura parecería estar produciendo acontecimientos a razón de 2 o 3 por semana, lo cual es absurdo porque un acontecimiento ocurre cada tanto, y si bajo la lógica del presente y de los lanzamientos hay 3 acontecimientos por semana, en realidad no hay ninguno, que es lo que tiende a pasar, que no hay ninguno. Por otra parte, al igual que en la historia social, excepto casos muy, muy específicos, es difícil detectar que algo es un acontecimiento apenas aparece o apenas sucede. Eso también necesita tiempo, también necesita una paciencia y espera y recapitulación. Las librerías de viejo, las librerías de usados, claro, digo usado y viejo porque viejo como estoy viejo. Cuando era joven decía viejo sin mayor problema. Ahora cada vez que digo viejo digo la puta. Pero bueno, sí, de viejo, la librería de viejo, las librerías de usados, lo que estamos viviendo ahora acá a cielo abierto, pero vivimos cotidianamente en estas distintas librerías en la ciudad de Buenos Aires, son las que apenas entramos ya nos colocan en una frecuencia temporal distinta. Es distinto el tiempo al interior de cada una de esas librerías, y ese tiempo es para mí el tiempo más verdadero de la literatura. Entiendo, uno también va a las otras librerías, pero me parece que donde podemos calibrar de manera más verdadera, más auténtica, los tiempos de la literatura es en las librerías de usados, que en el sentido de encontrar lo que alguna vez fue novedad, o por lo menos yo a veces, cada tanto. También tengo que decir, uno a veces se euforiza y a veces uno, no digo se deprime, que es una palabra demasiado fuerte, pero por ahí digo, esto alguna vez fue novedad, alguna vez se presentó, alguna vez hubo un lanzamiento. El contraste con ese lugar de las librerías de viejo que, insisto, la lectura me parece a mí que corresponde mucho más, los tiempos de la lectura. Porque hay un momento donde toda esa lógica de la urgencia, de la ansiedad, choca con esa realidad con la que choca, es que la lectura lleva tiempo. Lleva tiempo.
Y no solo la lectura que cada uno de nosotros hace y el tiempo que a cada uno le lleva a leer lo que lee, incluso a los que tienen el don, yo no lo tengo, de leer rápido, la lectura es una experiencia del tiempo, es una experiencia que lleva tiempo y además la circulación de las lecturas, no solo la lectura que cada uno hace, sino el modo en que una lectura estimula otras lecturas, lo que todos más o menos hacemos, que andás leyendo, entonces vos comentás y el otro te comenta y escuchás. Y el tiempo de ese transcurso de la lectura, que es el tiempo donde un libro empieza a encontrar o a desencontrar su lugar, ese tiempo es más lento. Es necesariamente más lento, insisto, no solo el tiempo y el detenimiento de la lectura que cada uno de nosotros hace, sino los tiempos de la circulación social de una lectura, el recorrido que un libro hace. Y me gusta siempre, a mí por lo menos me convence siempre mucho más la idea de que el recorrido lo haga el libro generando lecturas y no el libro con el autor atrás empujándolo. O el libro ni siquiera con el autor atrás, el libro con el autor adelante remolcándolo. Diciendo, miren, mi libro. Me parece más genuino y más auténtico. Lo otro está bien para calmar la ansiedad. Pero los tiempos de la literatura, me parece a mí, el modo en que cada libro se va abriendo su espacio entre los lectores, lleva tiempo. A veces lleva mucho tiempo. Cuando uno entra a una librería de viejos se encuentra con ese tiempo, con el tiempo de esa sedimentación de los libros que están en espera, que están hechos de espera. No son la novedad, no van a ser dados de baja, porque la lógica de novedad, además, el estrellato de los libros dura 2 semanas, 3. Después, si hay libreros acá, después hice el gesto de los pasan para abajo o los mandan para atrás, o los devuelven en realidad. Con lo cual, esa lógica de la fulguración, que justamente brilla, pero es rápida, y ni siquiera rápida, efímera. Esa lógica de la fulguración, que puede funcionar quizás, no lo sé, mejor para otro tipo de prácticas, con la literatura no se lleva muy bien, porque la literatura está hecha de tiempos lentos, aún para los que leen rápido, insisto, está hecha de tiempos lentos. Uno entra a una librería de viejo y están los libros que ya esperaron y que vuelven a esperar, que ya fueron leídos por alguien, que ya fueron de alguien, que muchas veces fueron olvidados, porque sí, la fluctuación tiene que ver con eso. Los encontramos olvidados, los rescatamos de un olvido. Y es también la lógica del hallazgo, que es más difícil en otro tipo de librerías. Y a mi criterio, quizás porque no lo sé hacer bien, no funciona igual buscando en Mercado Libre. Que es que uno va a buscar una cosa y encuentra otra. Igual que en la vida. Uno va a buscar una cosa y encuentra otra, que es lo que no siempre, si quieren, lo charlamos con todos. Pero vieron que a veces entran y te dicen, ¿qué estás buscando? Nada en particular. No estoy buscando nada en particular. Vengo a encontrar algo que no estoy buscando. No quisiera hacer así como figuras fáciles, pero casi como decir, vengo a que un libro me encuentre. Yo entro acá, voy a merodear hasta que un libro me encuentre a mí como lector y a ese me lo voy a llevar. Entonces tampoco es la lógica de salió la nueva novela, salió el nuevo libro, vengo, lo compro, me lo llevo, sino ese recorrido que hacemos, el movimiento de los dedos, ¿no? Tac, 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 de los dedos, ese desafío para los alérgicos, tac, 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 que yo lo hago también con los discos, que es algo que ya es más difícil de hacer. Me parece que el modo en que uno busca en plataformas y encuentra cosas que no esperaba o que no buscaba, no es igual y no se compara con lo que pasa en el estante de una librería o en los estantecitos del tac, 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 que aparece algo. Frente a la idea la idea del libro que aparece, conjugado en presente, apareció este mes, esta otra forma del aparecer, que aparece de un tiempo perdido en realidad, de un pasado más o menos lejano, y que además me parece que justamente al entrar en esa frecuencia de tiempo, que es, insisto, lo digo una vez más, la más adecuada a la lectura y a la circulación de la literatura, me parece que no siempre, porque en las librerías de viejo encontramos distintos tipos de libros, pero muchas veces efectivamente están usados.
Y volver sobre el texto usado, es decir, leerlo leído por otro. Tiene su gusto el libro nuevo. Todos los que estamos acá también compramos libros nuevos, que son más caros, eso podemos hablar también. El olorcito, sí, y ese nos gusta. Esa pequeña pulseada, por lo menos mía, de no me saques el celofán, no me saques el celofán. No, porque le tengo que escanear no sé qué. Bueno, también ahí hay un ritual. Pero quisiera hacer hincapié, porque estamos donde estamos y porque somos lectores de libros y somos frecuentadores de librerías de usados, lo que supone leer un libro leído por otro. Y que tiene además las huellas, que tiene el trajín, está trajinado, ese libro está trajinado. Y leer un libro trajinado indica también la experiencia material de los tiempos de la lectura. Que ese libro circuló, esto que en realidad es lo que le da verdaderamente el lugar a los textos literarios en la sociedad, que no son las promociones, no son las autopromociones, no son los focos de las mega presentaciones, son las formas de la sedimentación social de las lecturas. El modo en que socialmente un texto va ocupando lugar en las lecturas. Y eso, insisto, tiene sus tiempos lentos y tiene sus flujos y reflujos, porque hay tiempos de caída, de relativo olvido y vueltas. Esas caídas, esas vueltas, ¿dónde se ven? Se ven en las librerías de viejo, se ven en las librerías de usado. Y al tener el libro usado y leerlo, uno vive materialmente esa condición de la literatura. Lo dije al pasar, pero me detengo y hago hincapié, ya que lo mencioné, pero además lo tenía pensado. Los precios, que no es un asunto menor. No es un asunto menor. Hay un texto de Bertolt Brecht donde trabaja la cuestión de qué es lo que aleja a la literatura de los sectores populares y enumera 2 o 3 variables. Una es la policía, que eso, bueno, ya es otro tema. Pero uno son los precios. Entonces, efectivamente, todos, creo, supongo, lidiamos con eso. Por ahí en este barrio menos, pero en general todos lidiamos con eso. Y a la vez hay que decir que hay un sentido especialmente accesible y, me atrevería a decir, democrático en la literatura. Porque existen estas clases de librerías, que son las que aseguran que a precios muchas veces razonables, en general ahí tenemos un problema con los libreros, con estos libreros. ¿Saben? En realidad la fantasía es el librero que no sabe, entonces te dice, no, esto no sé, 500, y te llevas una... Estos libreros saben, y eso en realidad es un elogio por algo a lo que me quiero referir también. Primero, no me quiero desviar de los precios y volver sobre esto de los que saben. ¿Por qué saben? Saben porque leen, es tan simple como eso, o tan complejo como eso. Los precios no es un asunto menor. Por la cuestión de la accesibilidad, acceder a los textos concretamente, sobre todo para aquellos que, más allá de apreciar o valorar y prestarse a todo tipo de formato, a todo tipo de dispositivo de lectura, para mí todo dispositivo que promueva y amplíe la circulación literaria tiene que ser bienvenido, pero quizás porque nací hace muchísimos años, a título personal digo, yo no voy a generalizar. No tengo por qué. Yo leo mejor cuando leo en papel. Me concentro más. Entiendo más. Y además el modo en que se subraya en el papel, el modo en que uno... Ya sé que el Kinder tiene la función, pero ya me avisaron. Pero los mismos que me avisaron aclaraban de inmediato. Es cierto que no es lo mismo, pero bueno, supongamos que es lo mismo. Yo digo, para mí, la posibilidad del subrayado... Y yo incluso diría ni siquiera la posibilidad, la necesidad del subrayado, porque yo necesito subrayar al leer para entender. Subrayar es marcar líneas de sentido. Uno va trazando, subraya esto y al rato esto y al rato esto, y de subrayado en subrayado, ¿qué es lo que está marcando? Líneas del sentido de recorrido de la lectura. Si no las hago, medio que me pierdo en lo que estoy leyendo. Además me gusta que el gesto de escritura forme parte de la escena de lectura. El modo, ¿no? El lápiz o lo que tengamos en la mano, la idea de que para que hagamos el gesto de escribir y escribamos y que eso sea parte de la práctica de la lectura, me entusiasma. No es fácil llegar a los libros, muchos son muy caros a nivel social y en otras
condiciones sociales que no son muchas veces las que uno más frecuenta, pero sí situaciones con las que uno toma contacto, es difícil conseguirlos, es difícil pagarlos. Entonces sí, decididamente la literatura habilita una posibilidad, lo diría, de democratización, porque no hay una relación proporcional de lo que los viejos vendedores de colectivos llamaban precio y calidad. No la hay. Con los autos es más difícil, por ejemplo. La Coupé Maserati es mejor que el Renault 12. Y en gran medida por eso es más cara. Es difícil encontrar un auto que sea realmente mucho más caro y que, o al revés, un coche que valga poquito y que sea mejor. Ahí el mundo del automóvil no tiene este sentido de la democracia. Ganan los que tienen más plata. La literatura sí. Porque no hay una relación proporcional. No es que uno se lleva libros de mitad de precio, de un tercio de precio, entonces llevó un libro no tan bueno, porque acá hay Borges, y acá hay Saer, y acá hay Shakespeare, y acá hay Virginia Woolf. Entonces, no, justamente se puede acceder a la mejor literatura, y esta clase de librerías son las que en gran medida promueven y aceitan el mecanismo por el cual se puede llegar, insisto, y ahí no hay una estratificación como en otros rubros o en otros consumos, que quizás sean casi todos. Los autos, las ropas, la comida, digamos, uno va bajando en precio, baja en calidad, casi siempre. En la literatura no. Y eso es gracias a estas librerías. Y uno lleva, ya estoy hablando como un vendedor de colectivo, pero digamos, lleva precio, lleva calidad, primera calidad, y hasta me atrevería a decir, volviendo a la cuestión de las temporalidades, que muy pendientes de cada novedad, de esos destellos efímeros de lo que parece imperdible y al año cayó en el olvido. Vieron que siempre se dice el injusto olvido, pero hay olvidos que no son injustos. Y quizás hemos estado leyendo cosas no tan buenas, queriendo estar al día y pagando precios altísimos. Con lo cual no solo no hay una correlación precio-calidad, sino que a veces es mucho más probable que nos ensartemos con la novedad de la semana y la paguemos 10.000 pesos que haciendo el movimiento de dedos en la librería de usados y llevándonos textos de altísimo nivel, del mayor nivel posible, a precios relativamente accesibles. Ahí viene la siguiente parte de esa búsqueda que uno hace con el dedo y que es porque hablábamos del lector, o tenemos que hablar del lector, o la formación de un lector. Comprar un libro usado muchas veces significa o implica o supone también recibir un libro ya subrayado, que es una de las cosas más inquietantes y perturbadoras. Bueno, quizás porque tengo una vida un poco plana me doy cuenta, porque debe haber cosas más inquietantes y más perturbadoras. En mi vida, que no pasa nada, en mi top de cosas inquietantes está esta, que haya un libro subrayado por otro, que son las huellas de la lectura del otro. Las huellas de las lecturas del otro. Pasa a veces también cuando uno relee un libro que uno mismo leyó. Es que, diremos borgianamente, como uno ya es otro, uno ya no es el que subrayó la otra vez, y uno dice, ¿por qué subrayé esto? O con un libro que uno compra usado y tiene marcas, ¿por qué marcó esto que para mí no importa? Y esa posibilidad de leer sobre lo leído. ¿Qué es eso, el libro? En estas leemos sobre lo leído. E insisto, me parece más genuino y más verdadero en el modo en que la literatura circula socialmente, que es pensarla. Claro que la lógica es de compra-venta. Acá también estamos pagando y es lógico que así sea. Pero la lógica de la lectura y los tiempos de la lectura. Ir sobre lo que leyó otro, tener las huellas de lo que leyó otro y definir modos de leer, que en realidad es esa la formación de un lector en gran medida, o yo diría para mí, fundamentalmente o capitalmente. Capitalmente se dice. Porque, bueno, yo me dedico a la literatura, y porque iba a decir a todos nos gusta la literatura, pero acá hay libros de todo tipo y puede haber gente de historia, filosofía, digamos literatura, pero nos entendemos, leer, nos gusta a todos si estamos acá. ¿Qué se juega en la literatura en un punto, o en la formación de un lector? Maneras de leer. Y las maneras de leer de qué dependen o de dónde derivan, de ciertas concepciones, de la concepción de la literatura que cada cual tenga. Todas pueden ser legítimas, pero todas hacen a las respectivas perspectivas de lectura. Hay quien puede decir, no sé,
concepciones de la literatura. Alguien que dice, para mí la literatura consiste en contar historias, que es una idea fuerte, significativa, y eso supone un gusto literario, una disposición literaria y una manera de leer que va a seguir sobre todo la peripecia. Y va a entrar en un pacto de lectura de la narración y de los sucesos narrados. Y ahí probablemente incluso el ritmo e incluso la velocidad puede ser un valor. Ahí donde se piensa la literatura o se concibe a la literatura en términos de historias y contar historias y que haya una historia y la posibilidad de contarla, el modo de leer va a tener que ver con entrar en ese juego y con la intriga y con la ansiedad del lector que quiere saber cómo sigue la historia. Esa es una concepción de la literatura, esa es una manera de leer. Podemos pensar en otra concepción de la literatura que va a derivar en otra manera de leer. ¿Qué pasa con aquel para el cual la literatura es ante todo una experiencia con el lenguaje mismo? Que es otra alternativa. No son excluyentes, pero son distintas. Porque el que sigue una narración no se detiene en las palabras mismas, sino en el relato que las palabras constituyen. Y sigue la línea de la narración. Y avanza eventualmente ansioso, porque puede haber intriga, sobre la línea de la narración. Aquel para quien la literatura sea ante todo, digo, porque no se excluyen, porque puede haber también narración en un texto como el que voy a decir, como en el que estoy pensando ahora, que la literatura tiene que ver con detenerse en las palabras. Con hacer la experiencia de las palabras mismas. Por esto que tiene además la literatura, que es que está hecha de los mismos materiales que usamos en la vida de todos los días. No ocurre lo mismo con otras prácticas artísticas cuyos materiales son específicos. El mármol, bueno, qué sé yo, ¿cuántas cosas hacemos con el mármol? 2 o 3, por ahí, o ninguna. Cuando te morís, bueno, pero tampoco esa placa te la pones vos, y cada tanto entramos en contacto con el mármol, o con un piano, o con un violín, o con témpera. Pero con las palabras entramos en contacto todos los días, y todo el tiempo. Y casi todas las cosas que hacemos en la vida, incluso callarnos, que es algo que yo prácticamente no sé hacer, las hacemos con palabras. Digo incluso callarnos porque el silencio es silencio respecto de las palabras. De manera que casi no podríamos decir cuándo no estamos con las palabras en el mundo de la vida. De manera que, a diferencia de otras prácticas artísticas, la literatura comparte materiales con el mundo cotidiano, con lo que hacemos todo el tiempo. Y sin embargo, las palabras cobran un espesor, una entidad, una intensidad en la literatura distintos a los del mundo de la vida. Pensado en esos términos, está esta otra concepción de la literatura. La idea de que en la literatura tenemos una experiencia de las palabras en tanto que palabras. Las palabras que diariamente usamos como herramientas, como medios para expresarnos, para designar algo, y son simplemente eso, herramientas que usamos para la comunicación, en la literatura no son herramientas para. O pueden serlo, pero aunque lo sean, también habilitan la posibilidad de detenerse, como quien mira el martillo en vez de simplemente clavar. En el mundo de la vida eso es un problema, porque si clavas mirando el martillo, te das en el dedo sin dudas. Pero la literatura en eso no es como la vida, y nos permite que esas palabras que usamos todos los días, sin detenernos en ellas, sin percibir que hay palabras de por medio. Cuando uno dice, qué sé yo, la jarra, pensamos en la jarra, no pensamos en la palabra jarra. Y si alguien viene y agarra esta jarra y se la lleva, no pensamos en ningún momento, porque no solo no precisamos pensar, precisamos no pensar que agarra y jarra riman. Porque yo dije recién, viene alguien, agarra la jarra y se la lleva, y no ya está listo, se la llevó. En la literatura es la experiencia con el lenguaje, donde percibimos lo que las palabras son. No solo lo que dicen, no solo lo que expresan, no solo lo que comunican, no solo lo que narran, sino lo que son. Y esa experiencia es una experiencia de la demora y el detenimiento, volviendo a la cuestión de la temporalidad. El lector se forma, me parece, pues, obviamente leyendo, y agregaría, el escritor se forma fundamentalmente leyendo. ¿Qué pasa con la figura del lector? Y en esto pensaba hace un rato, cuando pensaban diferentes figuras más
específicas de la práctica de la lectura. Digo, somos lectores, y después hay diferentes instancias donde alguien pone en juego su condición de lector. Yo, por ejemplo, soy profesor y soy crítico literario, y esas son prácticas específicas ligadas a mi condición de lector. Pienso en los críticos, que es a lo que yo me dedico. Pienso con cierta preocupación en un retroceso social del discurso de la crítica literaria, tanto en la edición de libros como en los medios masivos de comunicación. Pienso en los editores, otra vez, lectores que derivan en una práctica específica, y pienso en los libreros. Porque un cierto retroceso o crisis, recién alguien lo comentaba, y yo también me entusiasmé. Sí que hay lectores, y yo también me entusiasmo y estoy tan feliz por todo esto, por todos nosotros, por los libros que están circulando acá, por Pato, que lo quiero, y por todos los que lo hacen junto con Pato, pero porque efectivamente esta ebullición tiene que ver con nuestro fervor de lectura y con nuestro fervor de lectores, y es un modo de contrarrestar otros momentos en los que uno se mortifica un poco más, cuando uno se entera que hay cada vez más reseñistas que reseñan libros que no han leído. Es decir, que ya la función del lector está vaciada de la lectura. O editores que no parecen detenerse a leer lo que editan, o sea que ya están más cerca de la condición del impresor que del editor. O el librero. El librero. Es muy raro encontrar en una librería de viejo un librero que no sea un muy buen lector. Entonces, y en las otras no necesariamente. No quiero ser amable con todos. Pero sí me contaron una vez en una librería que alguien va, porque estaba en temas de filosofía Está bien, es una anécdota, no hay que generalizarla, pero va a una de estas librerías de novedad, de puras novedades, no de novedades, de puras novedades. Y dice, estoy buscando un libro de Adorno, y le dijeron, decoración es al fondo. Y la historia parece inventada, es real. Y lo que uno muchas veces echa de menos es al lector, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa ahí? El lector no era un lector. No, las veces que uno entra por un libro y quien nos recibe, en lugar de girar hacia los estantes, gira hacia la computadora. Estamos buscando libros, miremos los libros, volviendo también a esto, porque por ahí buscando que encontramos otro. Y hay algo que reivindicaría además en este espacio, y con los compañeros de los puestos que son libreros, y con nosotros mismos que frecuentamos librerías de viejo, que es la conversación literaria. Y no ya necesariamente en los espacios que se montan para grupos de escritura. No digo que no se hagan y que cada uno vaya y haga como quiera, obviamente, pero quiero decir, un modo más, o escenas más espontáneas, sin organización. Se puede organizar, mira, nos juntamos, talleres, grupos, siempre se han hecho, son muy buenos, pueden ser muy buenos, a menudo lo son. Estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en que uno entra a una librería y no es simplemente el comprador de una mercancía, aunque un libro es también una mercancía y uno va a comprar, y el que está ahí nos lo va a vender. Que haya una cualidad, una condición diferencial en el hecho de que ese comprador que entró es un lector. Y esa mercancía que va a comprar es un libro. Y el que está vendiendo, el vendedor, se supone que también es un lector. Ese se supone en las librerías de viejo está garantizado. Está garantizado. Entonces eso de que uno va a buscar una cosa y encuentra otra, también tiene que ver con la conversación. Porque además uno, bueno, lo estamos viviendo acá, me pegué una vuelta y está todo el tiempo, está esto qué tal es, esto no, pero esto sí, esto se parece a esto. La conversación que se genera en las librerías de viejo, que no son simplemente comercios de despacho de libros, donde los libros se despachan como se podría despachar cualquier producto en cualquier otro comercio, tiene que ver con que es también una escena de encuentro de lectores con lectores. Fuerte reivindicación a las librerías de viejo, gran felicidad de mi parte de estar acá. Gracias.